Capítulo 3. Después de separarse de Pellast y Elid, Marcus fue a comprobar el bloqueo mercenario. Lo encontró minucioso y alerta, con numerosos guerreros patrullando el área. Todos llevaban gambesones con el mismo patrón verde y blanco y empuñaban espadas y lanzas de aspecto similar, por lo que probablemente todos eran miembros de la misma compañía mercenaria y no solo una colección de guerreros adeptos sin organización previa. Marcus no vio a nadie a quien describiría como poderoso aquí. Por lo tanto, su primer pensamiento fue que podría simplemente superarlo, intimidando a quien estuviera a cargo con su estatus y poder. Estos mercenarios pueden parecer disciplinados, pero los de su especie no eran precisamente conocidos por su naturaleza abnegada. Sin embargo, cuanto más pensaba en la idea, peor sonaba en su cabeza. Los gremios de mercenarios eran auténticos poderes locales, no solo una banda de adeptos rebeldes. Si se atrevían a desafiar a Crystal Mountain de esta manera, tenían que tener a alguien que los respaldara. Hacer una escena aquí corría el riesgo de convertir a ese alguien en su enemigo, enredándolo en un conflicto que no le importaba. ¿Y para qué? ¿No estaba tratando de mantenerse fuera de la vista de cualquiera de las grandes potencias hasta que descubriera que había causado que estallara una segunda guerra entre academias? Definitivamente esta no era la manera de hacerlo. ¡Ey! Tú. ¿Qué estás mirando? La carretera está cerrada. Marcus miró hacia un lado, hacia un pequeño grupo de tiendas de campaña que los mercenarios habían instalado al costado de la carretera. Un hombre alto y de constitución poderosa había abandonado una de las tiendas en algún momento mientras Marcus estudiaba las patrullas y caminaba hacia él con pasos decididos. A diferencia de los guerreros que lo rodeaban, no vestía una armadura verde y blanca, sino que vestía pesadas ropas de piel hechas de alguna gran bestia. Había una espada de aspecto elegante colgando de su cinturón, y el hombre mantuvo una de sus manos firmemente en la empuñadura mientras se acercaba. ¿Una amenaza tácita o simplemente una buena cantidad de precaución al enfrentarse a un mago desconocido? Hace unos años, cuando Marcus era más joven y orgulloso, este tipo de enfoque agresivo habría sido suficiente para encender instantáneamente una chispa de desafío en Marcus. Él mismo habría adoptado una postura igualmente agresiva y todo el asunto eventualmente se habría convertido en una pelea. Sin embargo, el tiempo y la experiencia en tierras desconocidas habían mitigado parte de esa ventaja. Estaba más seguro que nunca de que luchar aquí era una mala idea y decidió manejar esto de manera pacífica. A medida que se acercaba, el hombre repentinamente desaceleró su paso, frunciendo el ceño por un segundo antes de controlar sus rasgos y seguir adelante. Al mismo tiempo, Marcus también se volvió un poco más cauteloso con el recién llegado. Todos los mercenarios que Marcus había visto hoy eran guerreros adeptos, y el hombre que se le acercaba era el mismo. Marcus no era realmente capaz de juzgar la habilidad y el nivel de poder de un tipo diferente de adepto de un vistazo, ya era bastante difícil hacerlo cuando se enfrentaba a sus compañeros magos, pero algunas cosas siempre eran obvias. El hombre frente a él tenía espíritu, al igual que Marcus. Era, como mínimo, equivalente a un mago de manifestación espiritual. Con eso en mente, estudió al hombre más detenidamente, tratando de identificarlo. Las personas de este rango eran extremadamente raras, lo que significaba que era posible conocer el nombre y la descripción básica de cada adepto de rango 5 en una región determinada. Cualquier potencia que se precie buscaría toda la información sobre otras potencias que viven a su alrededor. Naturalmente, Marcus hacía mucho que memorizaba las descripciones de cada individuo poderoso de la Liga de Plata, pero su información estaba desactualizada desde hacía 6 años. El hombre frente a él parecía joven. Sorprendentemente joven para alguien que traspasó los límites de la mortalidad y se convirtió en un ser espiritual. El espadachín parecía tener poco más de 20 años, lo que significa que solo había comenzado su verdadero entrenamiento cuando Marcus dejó la Liga Plata. Si es así, no es de extrañar que Marcus no pudiera reconocerlo. Era un poco extraño ver a un joven prodigio como ese trabajando para un pequeño gremio de mercenarios en lugar de unirse a una gran potencia como Crystal Mountain, pero no era del todo inaudito. Personas así tendían a ser orgullosas e impacientes por crecer rápidamente, lo que podía dificultar el trabajo con una facción establecida. Era algo con lo que Marcus estaba muy familiarizado. Finalmente, el hombre se detuvo, manteniéndose a una distancia saludable de Marcus. Los dos se miraron con recelo, ambos en silencio. Algunos de los mercenarios habían detenido su patrulla para observar el enfrentamiento, susurrando en voz demasiado baja para que Marcus pudiera descifrar las palabras. El ambiente era opresivo. ¿Eres un espía?, preguntó de repente el hombre. Deje de pensar,
dijo Marcus. Solo soy un viajero. ¿Viajero de manifestación espiritual?, preguntó el hombre dubitativamente. Los magos de manifestación espiritual también viajan, al igual que cualquier otra persona, respondió Marcus. ¿No deberíamos presentarnos? El hombre resopló burlonamente. General Marcus, si no me equivoco, preguntó. No esperó a que Marcus respondiera. Soy Timihan, líder del gremio de mercenarios de White Pan. A Marcus no le sorprendió que Timihan supiera quién era. Aunque Marcus había estado fuera por un tiempo, la gente todavía sabía que estaba vivo y podía decidir regresar en cualquier momento. Y había sido un mago de manifestación espiritual incluso antes de irse. Ya no soy un general, dijo Marcus. Pero sí, soy el Marcus en el que estás pensando. Placer conocerte. Dicen que si hubieras estado liderando las fuerzas del Gran Mar, no habrían perdido tanto en la última guerra, continuó Timihan, sin corresponder a sus bromas. Marcus se quedó en silencio por un segundo. Logró mantener su fachada estoica, pero internamente estaba en shock. ¿Gran Mar, perdido? Estoy seguro de que a Crystal Mountain también le habría ido mucho mejor si tuvieran talentos jóvenes como tú trabajando para ellos en lugar de bloquear sus caminos, pero al final no fue así como funcionaron las cosas, ¿verdad?, dijo finalmente Marcus. Marcus no tenía idea de lo que realmente estaba diciendo con eso. Simplemente no quería admitirle a Timihan que en realidad acababa de regresar aquí y no tenía idea de lo que había sucedido en los últimos 6 años. Si era necesario, estaba preparado para actuar de forma misteriosa y dispensar tonterías crípticas solo para no tener que admitir su ignorancia. De todos modos, solo estoy de paso, nada más, continuó Marcus. Solo tenía curiosidad y quería ver este bloqueo que habéis erigido con mis propios ojos. No albergo ninguna hostilidad hacia usted o su grupo. No estoy seguro de creer eso, dijo Timihan con gravedad. ¿No eres amigo de Crystal Mountain, el salvador que ahuyentó al ejército de Beldoran cuando la academia estaba a punto de caer ante sus fuerzas? Marcus apenas pudo evitar estallar en carcajadas. ¿Timihan pensó que Crystal Mountain le pediría ayuda? Marcus se consideraba afortunado de que no estuvieran enviando un flujo constante de asesinos apuntando a su vida. Probablemente porque estaban demasiado preocupados por lo que pasaría con sus preciosas tabletas. Esta vez no tengo ningún ejército conmigo, señaló Marcus. De hecho, estoy completamente solo aquí, sin ningún otro adepto que me apoye. Eso es cierto, admitió Timihan. Sería increíblemente audaz de tu parte intentar separarnos a todos por tu cuenta. Hubo un segundo de silencio mientras Marcus esperaba que Timihan hiciera o dijera algo más o indicara de otra manera que la conversación había terminado, pero el otro adepto simplemente siguió mirando a Marcus con una intensidad incómoda. Bien, dijo de repente Marcus, golpeando el suelo con su bastón para enfatizar su declaración. Mi curiosidad ha sido saciada, buen bloqueo, impresionante disciplina. Me iré ahora. Espera, dijo Timihan de repente, justo cuando Marcus se daba la vuelta. Deberíamos luchar. Marcus vaciló, su cuerpo congelado a medio giro. Le lanzó a Timihan una mirada extraña. No, no deberíamos, dijo simplemente. ¿No lo sientes en lo más profundo de tu ser?, preguntó Timihan, con voz tranquila, pero con los ojos brillando de emoción. Te hierve la sangre ante la idea de ponerte a prueba contra un adepto espiritual desconocido, un choque de voluntades y magia para demostrar que eres más fuerte y poner a prueba tus habilidades contra un oponente real. ¿Existe alguna vocación más elevada que esa? ¿O no, un fanático de las batallas? Marcus conocía gente así. No tenía sentido simplemente negarse a pelear con Timihan, el hombre estaba buscando pelea y la conseguiría, sin importar cuánto tuviera que provocar a Marcus o escalar las cosas. Sin embargo, este no es el momento ni el lugar, le dijo Marcus con seriedad. Tengo asuntos urgentes que atender y debes estar en tu mejor forma para contrarrestar cualquier intento de Crystal Mountain de alejarte del área. ¿Qué tal esto? Pronto regresaré a la Great Sea Academy y permaneceré allí durante al menos un año. Búscame dentro de unos meses y podremos tener una pelea adecuada en mejores circunstancias, donde no tengamos que reprimirnos ni preocuparnos por los espectadores. Timihan consideró visiblemente los argumentos. Miró a sus hombres reunidos que observaban el enfrentamiento desde una distancia segura, probablemente dándose cuenta de lo que Marcus había insinuado. Después de un rato, él asintió. Tiene sentido. En ese caso, es un trato. Resolveré las cosas aquí y luego iré a buscarte.
Estoy seguro de que una leyenda viviente como el general Marquez no me mentiría, dijo Timihan, sonriendo ampliamente a Marquez. Fue la primera vez que su expresión seria cambió durante toda la conversación aquí. Te lo dije, ya no soy un general, se quejó Marquez. Timihan simplemente le dio una palmada en el hombro, se dio la vuelta y caminó lentamente de regreso a su campamento sin mirar atrás. Marquez lo vio alejarse durante unos segundos antes de darse la vuelta y alejarse también, aunque a un ritmo mucho más rápido que Timihan. Cuanto antes abandonara este lugar, mejor. Con un poco de suerte, Timihan resultaría herido por las fuerzas de Crystal Mountain o se distraería con otro oponente más emocionante, y Marquez nunca más tendría que lidiar con él nuevamente. En cualquier caso, aunque había evitado una pelea, esto todavía era una tarea ardua. Las noticias tendían a difundirse rápidamente entre las altas esferas del poder, y Marquez no creía que Timihan mantuviera su llegada en secreto. Con toda probabilidad, todos sabrían que había regresado al cabo de 1 o 2 semanas. Necesitaba encontrar una cara amigable con quien hablar antes de que eso sucediera. Aunque Marquez no había logrado superar a los mercenarios y su bloqueo, no fue un problema grave para él. Ahora que ya no viajaba en un desvencijado carro tirado por bueyes, ya no necesitaba seguir el camino. Él podría simplemente volar. Y así hizo precisamente eso. Una vez que hubo puesto suficiente distancia entre él y el bloqueo mercenario, tomó el orbe de vuelo de su cinturón, lo agarró con fuerza en una de sus manos y se catapultó hacia arriba en el aire. Después de tomarse un momento para orientarse, partió a gran velocidad hacia una gran cadena montañosa hacia el oeste. Las montañas que separaban la gran llanura dorada de los reinos costeros eran salvajes y difíciles de atravesar, pero cruzarlas en vuelo era relativamente rápido y fácil. Aquí vivían grifos, así como otros monstruos voladores, pero Marquez sintió que podía lidiar con ellos si eran lo suficientemente tontos como para atacarlo. Habría sido más seguro y menos llamativo cruzar las montañas siguiendo simplemente la carretera, pero quizás era mejor así. Al final, no hubo necesidad de defenderse de ningún atacante volador. Un par de dracos voladores intentaron perseguirlo, pero tuvieron problemas para alcanzarlo a la velocidad a la que volaba. Finalmente tuvieron que darse por vencidos y detener la persecución. El orbe que Marquez estaba usando era un potente objeto mágico que le permitía volar a altas velocidades durante largos periodos de tiempo. La mayoría de las criaturas mágicas no tenían la resistencia para seguir el ritmo. En teoría, Marquez podría usar el orbe durante un día entero antes de que se quedara sin energía y tuviera que recargarlo. En la práctica, su cuerpo no podría soportarlo. Tuvo que realizar frecuentes aterrizajes para descansar antes de poder volver a partir. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta las limitaciones de su propio cuerpo, cruzar la cordillera mediante este método fue mucho más rápido que su plan original. Llegó a la costa en poco más de 2 días y emergió de las montañas directamente a su destino, un pequeño reino costero de Elora. Su lugar de nacimiento, o al menos el lugar en el que había crecido. Después de todo, no tenía idea de dónde procedían sus padres. La Great Sea Academy no estaba ubicada en Elora, por supuesto. Cada una de las grandes academias tenía control directo sobre un territorio central y nunca permitiría que un reino, ni siquiera un reino vasallo, existiera tan cerca de ellas. Sin embargo, Marquez no planeaba continuar hacia la Academia Great Sea. No todavía, de todos modos. Aunque un puñado de personas podrían darle la bienvenida allí, sospechaba que en general recibiría una recepción bastante fría. Además, muchas cosas podrían haber cambiado en 6 años. Las personas con las que creía que podía contar podrían haber muerto o haber cambiado de opinión sobre él después de que esencialmente había huido de las tierras de la Liga de Plata. No, antes de ir a la Academia Great Sea, tenía que averiguar más sobre lo que había sucedido en la región mientras él no estaba. El mejor lugar para hacerlo era aquí. Aterrizó en el suelo en lugar de volar directamente al orfanato. Ahora que estaba en tierras civilizadas, todo estaba controlado por un grupo de adeptos u otro, y todos estaban constantemente atentos a amenazas a su poder y oportunidades para avanzar en sus posiciones. Un mago volando a la vista sería demasiado llamativo. Además, la mitad del objetivo de venir aquí era reconectarse con su antiguo hogar, y eso no se logra mirando todo desde lo alto del cielo. Y así, siguió a pie, siguiendo los caminos y deteniéndose en diversos pueblos y pequeñas ciudades para observar un rato el paisaje. Su paso fue notado y muchos ojos curiosos lo siguieron, pero los magos no eran tan raros aquí en los reinos costeros como lo eran en la periferia oriental de la Liga de Plata. Nadie se enfrentó a él.
Uno podría pensar que un viaje tan relajante y pacífico haría que Márquez entrara en un estado mental igualmente sereno, pero cuanto más viajaba de esta manera, más inquietud le invadía. Llevaba un tiempo sintiendo la necesidad de volver a Elora. Lo había atribuido a sus propios deseos y sentimentalismo, pero ahora que finalmente estaba aquí, sabía que no era solo su propio pasado no resuelto lo que lo impulsaba a regresar aquí. Hubo una verdadera atracción sobrenatural en algún lugar en la distancia, un impulso débil pero persistente en lo más profundo de su alma, llamándolo hacia algún lugar que no podía ver. El sentimiento era sutil y no podía obligar a Márquez a hacer nada que no quisiera. Pero su sola presencia le preocupaba mucho. No pudo detectar ningún tipo de magia extraña colocada sobre él. Entonces, ¿cómo llegaba esa magia hasta él? No pudo entenderlo. Sin embargo, podía decir en qué dirección quería que fuera. Y pensó que sabía a dónde lo llevaba ese impulso, aunque por ahora decidió ignorarlo. En cambio, se orientó hacia el orfanato que solía llamar hogar cuando era niño y siguió caminando. El orfanato era exactamente como lo recordaba. Era un edificio grande pero humilde, ubicado en las afueras de un pequeño pueblo llamado Willowy. La pintura blanca de las paredes exteriores era vieja y estaba mal aplicada, y faltaban trozos de la pared en algunos lugares, lo que dejaba al descubierto el barro y la paja con los que estaba hecha. Grandes manchas de siemprevivas cubrían el techo del edificio, trayendo suerte al establecimiento y ahuyentando a los malos espíritus. Junto al edificio había un jardín grande y bien mantenido, en el que se cultivaban hierbas para vender y verduras para ayudar a alimentar a los huérfanos. Marcus había odiado el jardín cuando era niño. Mantenerlo era un trabajo duro y era tarea de huérfanos como el hacerlo. Una de las principales razones por las que decidió convertirse en mago fue para no tener que volver a cavar patatas nunca más. Permaneció un rato en la entrada, perdido en los recuerdos. Mucha gente pensaba que los orfanatos eran lugares de miseria, pero el orfanato de Willowy se hizo cargo de sus cargos. No todo fue color de rosa, pero Márquez tenía buenos recuerdos de su infancia aquí. Señor, ¿está aquí para ver al viejo Plinio? Márquez se giró hacia un lado, donde un trío de chicos lo miraba con curiosidad. Mirando a su alrededor, también vio a un par de chicas asomándose desde detrás de un gran árbol, espiándolo. Sospechaba que había muchos otros ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Si el orfanato era como lo era en su época, la vida probablemente era bastante aburrida y no había lecciones ni trabajo que hacer. Un hombre nuevo y extraño acercándose al orfanato llamaría la atención de todos. Sí. ¿Está dentro? Preguntó Marco. Está dentro, sí, dijo uno de los niños. De cualquier manera, ¿quién es usted? Soy Márquez, respondió Márquez. Solía vivir aquí una vez. ¿Eres huérfano?, preguntó el chico. Pero pareces un mago. Sí. El Elder Plinio elige a los huérfanos más talentosos de cada generación y los recomienda a la Great Tree Academy local para que se conviertan en magos. Seguramente te dijo eso, dijo Marco. Yo fui uno de los niños elegidos en el pasado. Eso es real, exclamó otro de los chicos. Pensé que nos estaba tomando el pelo, realmente podremos convertirnos en magos si estudiamos. Bueno, seguramente no te elegirá, eso es seguro, dijo el tercer tipo, riendo. El segundo niño lo empujó, lo que inmediatamente inició una pelea de gritos y empujones. El primer niño miró primero a sus dos amigos y luego a Márquez, sin saber qué hacer. Nosotros, no siempre somos así, le dijo a Márquez, riendo nerviosamente. Simplemente dejaré entrar, dijo Márquez, sacudiendo la cabeza. Dejó atrás a los chicos que discutían y entró en el orfanato. El interior había cambiado un poco desde el tiempo que estuvo aquí, pero el diseño seguía siendo el mismo y Márquez rápidamente se encontró frente a la oficina del Elder Plinio. Sin embargo, no fue necesario llamar a la puerta, porque el Elder Plinio ya estaba en la puerta abierta, esperándolo. Uno de los niños ya debe haber venido corriendo para informarle de la llegada de Márquez. Márquez estaba un poco nervioso por conocer a Plinio. El anciano llevaba mucho tiempo dirigiendo el orfanato y no era un supervisor lejano. Hablaba con los niños todo el tiempo y era personalmente responsable de enseñarles a leer y escribir, recitar textos históricos y religiosos, etc. Era como un padre para los niños, y la única razón por la que Márquez había llegado tan lejos fue por sus enseñanzas y apoyo. Y sin embargo, cuando Márquez dejó la Liga de Plata en su exilio autoimpuesto, ni siquiera se había molestado en visitar el orfanato por última vez antes de partir. ¿Le guardaría rencor el hombre?
Si Marcus estuviera en el lugar del anciano, no estaba seguro de. Marco, muchacho, ha sido tan largo. El elder Plinio inmediatamente se abalanzó sobre él cuando estuvo al alcance de su mano, envolviéndolo en un fuerte abrazo y besándolo en ambas mejillas. Marcus intentó zafarse del abrazo, pero fracasó por completo. Para ser un hombre tan viejo, tenía un control tremendo. Un segundo después, se apartó de Marcus, pero sus viejas y arrugadas manos mantuvieron un fuerte agarre en los brazos de Marcus, haciéndole imposible separarse por completo. «Déjame mirarte», dijo el elder Plinio. Recorrió seriamente todo su cuerpo de arriba a abajo, estudiando a Marcus como si todavía fuera un niño a su cuidado. ¿Has crecido aún más desde que te fuiste? Ah, no puedo decirlo. Siempre te recordaré como ese niño travieso que seguía trepando al roble sagrado y metiéndome en problemas con el templo. Qué rápido crecen todos. Marcus ardía de vergüenza, no estaba acostumbrado a este tipo de muestra de afecto. El elder Plinio intentó. Oh, ahora es, el anciano Plinio, no, viejo Plinio, como el resto de ellos. Dijo el elder Plinio, con una sonrisa de complicidad en sus labios. Soltó los brazos de Marcus. Supongo que entonces necesitas mi ayuda. Ve bueno, verás, tartamudeó Marcus, su compostura completamente rota por las payasadas del hombre. Entra, entonces, dijo el elder Plinio, regresando a su oficina e indicando a Marcus que lo siguiera adentro. Mi oficina siempre está abierta si necesitas algo. Deberías saber eso. Te lo dije antes de que te fueras a la Great Sea Academy y nunca cambié de opinión. Marcus respiró hondo y lo siguió. Ahora era un hombre adulto y debería tener la madurez y la experiencia para manejar esto mejor, pero, bueno, era el viejo Plinio. Nunca podría ganarle al viejo. Te ofrecería algo de beber, pero el dinero ha estado un poco escaso este mes. Uno de los niños provocó accidentalmente un accidente de tráfico en el que un vagón mercante se volcó y se derramó su mercancía. Tuve que pagar una multa considerable para suavizar las cosas. Como tal, solo puedo ofrecerles un vaso de agua, dijo el elder Plinio. Ni siquiera estaba mirando a Marcus mientras hablaba. En lugar de eso, tomó una jarra de agua y, ignorando las protestas de Marcus de que no tenía sed, les sirvió a ambos una taza de un líquido claro y refrescante. Luego se sentó, bebió su vaso de agua de un trago y miró a Marcus por un segundo. Entonces, dijo el elder Plinio, siendo el primero en romper el silencio. ¿Has vuelto? He vuelto, confirmó Marcus, asintiendo. ¿Para siempre? Preguntó el elder Plinio. Para siempre, confirmó Marcus. No estaba seguro de haberlo dicho realmente en serio. Bien, dijo el elder Plinio. Muy bien. Ya sabes, lograr la manifestación espiritual a una edad tan temprana ya es un gran éxito. Lo sé, le aseguró Marcus. A veces me pregunto, suspiró el elder Plinio. Me alegra muchísimo ver que uno de mis alumnos ha llegado tan lejos con la ayuda de mis enseñanzas, pero me temo que has crecido demasiado rápido. La gente trabaja toda su vida para llegar a donde estás. Espero que no me moleste por decir esto, pero es muy posible que su fracaso en convertirse en el líder de la Great Sea Academy haya sido una bendición disfrazada. Es bueno tener algo de perspectiva de vez en cuando. Marcus se rió para sí mismo. Quizás fue mejor que nunca hubiera visitado el orfanato antes de partir hacia lo desconocido hace tantos años. Si el elder Plinio hubiera compartido este tipo de sabiduría con él en aquel entonces. Lo creas o no, he llegado a la misma conclusión, le dijo Marcus con sinceridad. Lo que sucedió fue lo mejor y ya no tengo ninguna ambición de dirigir la Great Sea Academy. No volví por eso. Yo vine. El pauso. No lo sabes, afirmó el elder Plinio. Yo, no lo sé, admitió Marcus. Pero no fue por venganza ni para causar problemas a la gente. ¿Por qué no formar una familia? Sugirió el elder Plinio. He oído que es una elección bastante popular. No. Estoy completamente dedicado a alcanzar la cima de la magia, le dijo Marcus. Justo, dijo el elder Plinio. Pero en ese caso, deberías considerar tomar a 1 o 2 huérfanos como estudiantes mientras estés aquí. Haga una evaluación de los niños allí para ver si hay alguien a quien valga la pena enseñar. Marcus lo miró como si estuviera loco. ¿A mí? ¿Un profesor? Protestó Marco. ¿Por qué no? Todo mago tiene el deber de transmitir su herencia a la nueva generación, le dijo el elder Plinio con seriedad. Especialmente a alguien como tú.
Ya eras un mago de manifestación espiritual cuando emprendiste tu peregrinaje extendido. Eso fue solo una excusa, tosió Marcus incómodo en su puño. Me exilié y ambos lo sabemos. Sí, lo sé. Es un movimiento estúpido, le dijo el Elder Plinio sin rodeos. Pero de todos modos. Tus mayores han invertido mucho tiempo y recursos para llevarte a donde estás ahora. La mejor manera de pagar esa deuda con las generaciones anteriores es transmitir sus conocimientos y técnicas, enriquecidos con sus propios conocimientos, a sus sucesores. De esa manera, incluso cuando mueras, el legado seguirá vivo. Marcus no lo contradijo. Lo que dijo no solo tenía sentido, sino que fue la base sobre la que se construyeron todas las tradiciones de los adeptos. Cada hechizo, habilidad mágica y técnica fundamental representaba un legado que se transmitía a través de los siglos de maestro a alumno, una y otra vez. Permitir que el propio legado mágico terminara, cuando uno claramente tenía los medios para transmitirlo a la nueva generación, era imperdonable. Pero tengo la intención de contratar a un estudiante eventualmente, pero la técnica del árbol del alma que practico no es única. No es que el legado se extinga si muero antes de tener la oportunidad de hacerlo, dijo Marcus. Además, ¿no soy un poco joven para aceptar aprendices? Ya no eres tan joven, muchacho, se burló el Elder Plinio. Tienes más de 30 años. Además, ¿no has admitido ya que no sabes qué hacer contigo mismo en este momento? Solo piensa en ello. Marcus miró el vaso de agua frente a él y de repente sintió sed después de todo. Se lo bebió todo de un trago, como antes el Elder Plinio. Está bien, no los voy a presionar con esto, dijo el Elder Plinio, vertiendo otra ronda de agua en sus vasos. Entonces, ¿en qué necesitabas mi ayuda? Quería preguntarte qué ha estado sucediendo en la Liga Plata mientras estuve fuera, dijo Marcus, recuperando algo de su confianza. Escuché que hubo una segunda guerra de la Academia. Aunque el Elder Plinio actualmente administraba un orfanato, Marcus sabía que no siempre fue así. Una vez, el Elder Plinio había sido un mago de alto rango de la Gran Academia del Mar. Marcus no sabía qué circunstancias llevaron a Plinio a abandonar la academia para dirigir un orfanato en medio de la nada, pero sabía que el anciano todavía tenía muchas conexiones en las altas esferas y recibía cartas de ellos con regularidad. Probablemente sabía más que nadie en el hora sobre lo que había estado sucediendo en el mundo. Poco después de que te fuiste, las grandes academias comenzaron a discutir entre ellas sobre cómo dividir los territorios previamente gobernados por facciones destruidas en la primera guerra de academias, relató el Elder Plinio. Especialmente porque uno de los poderes destruidos fue la Academia Chaoswood. Marco hizo una mueca. Durante la primera guerra de la academia, 3 de las grandes academias se volvieron traidoras y se pusieron del lado de Beldoran contra la alianza de la academia, Chaoswood, Poisonwater y Giant Thunderhall. Poisonwater traicionó a Beldoran, y Giant Thunderhall cedió y cambió de bando cuando Marcus mató a su líder en el campo de batalla, pero Chaoswood fue arrasado, sus tesoros saqueados y su gente dispersada. Con Chaoswood destruido, su territorio estaba en juego y ninguna de las grandes potencias restantes podía ponerse de acuerdo sobre cómo debería ir la división, continuó el Elder Plinio. Además, Great Sea y Crystal Mountain opinaron que Giant Thunderhall debería ser castigado por su alianza con Beldoran con pérdidas territoriales, pero Hardfire se opuso a esto, preocupado de que solo fortalecería a su principal rival. Finalmente, estalló una guerra total, con Great Sea Academy liderando un lado y Hardfire liderando el otro. No fue nada concluyente, pero en general Great se recibió una gran paliza y perdió mucha mano de obra. Supongo que es por eso que escuché que Great perdió la guerra, reflexionó Marcus en voz alta. A la gente le gustan las respuestas sencillas, le dijo el Elder Plinio. Nuestra academia terminó peor en el intercambio, pero muy poco territorio cambió de manos, y dudo que Hardfire realmente vea esto como una victoria. Chaoswood sigue siendo un caos en disputa, lleno de potencias menores advenedizas y escaramuzas fronterizas. Realmente hace honor a su nombre ahora. He oído que han estado sucediendo cosas extrañas, dijo Marcus. Fuera de la Liga Plata, quiero decir. Con los elfos y los enanos y demás, ¿sabes algo sobre eso? Es solo que fuerzas externas han sentido debilidad y están tratando de entrar, Olomanspire se está volviendo activo nuevamente. Las civilizaciones no humanas eran un gran misterio para Marcus. Había oído que tanto los elfos como los enanos tenían sus propios grandes poderes y muchos adeptos a nivel espiritual.
Desafortunadamente, desde que los orcos exterminaron a los medianos y obligaron a los elfos del continente a huir a sus islas, las tres civilizaciones se habían mantenido en gran medida reservadas. También escuché murmullos sobre eso, pero no soy más sabio que tú en este sentido, dijo el Elder Plinio. Es todo muy extraño, pero no creo que sea otra incursión al abismo. Todo el mundo tendría mucho más pánico si así fuera. Marco frunció el ceño. Mi consejo para ustedes es que no se preocupen por cosas así, continuó el Elder Plinio. Este tipo de cosas es para que Gaius y otros líderes de facciones pierdan el sueño. Usted dijo que no tiene intención de hacer otra apuesta por el liderazgo, así que no es su problema. Creo que ya tienes suficientes cosas de que preocuparte. Eso era cierto, tuvo que admitir Marcus. Entonces déjame preguntarte sin rodeos, si pongo un pie en la Academia Great Sea, ¿tendré problemas inmediatamente? Preguntó Marco. ¿Hay algún tipo de orden de arresto o recompensa por mi cabeza? No que yo sepa, dijo el Elder Plinio, sacudiendo la cabeza. Ha habido algunas llamadas para despojarte de tu condición de anciano, ya que has estado ausente durante tanto tiempo y no has cumplido con ninguna de tus funciones. Sin embargo, eso no ha ido a ninguna parte. Con tantos magos poderosos perdidos en la última guerra, la gente no está dispuesta a perder una potencia de manifestación espiritual sin una causa justa. El propio Cayo argumentó apasionadamente en contra de la idea. El rostro de Marcus se torció en una expresión amarga. Gaius defendiendo su condición de mayor, el mundo tenía un sentido del humor tan retorcido a veces. El Elder Plinio se rió ante este evidente disgusto. Sí, fue todo un espectáculo digno de ver. Estoy seguro de que Cayo sintió lo mismo que tú hace un momento, cuando se vio obligado a subir a ese podio y pedir comprensión en tu nombre. Oh, cómo desearía estar allí para verlo, reflexionó el Elder Plinio. Miró al vacío por un segundo, sin duda imaginando cosas en su cabeza, antes de sacudir la cabeza. Dicho esto, no creo que debas tener prisa por llegar allí. Sin duda, eso significará muchas reuniones con Gaius y los otros ancianos para que puedan determinar tu lealtad y motivaciones, y siempre serás tratado con sospecha y mantenido a distancia para cualquier cosa importante. En cambio, tengo una sugerencia, si estás dispuesto a escucharla. Estoy escuchando, dijo Marcus. Simplemente no sugieras que me haga cargo del orfanato. Nunca se sabe, muchacho, ¿crees que así es como imaginaba mi vida cuando tenía tu edad? El Elder Plinio sonrió con complicidad. Pero no, mi sugerencia es ir a Great Tree Academy y ofrecerse a trabajar con ellos. Mira lo que dicen. A Marcus no le sorprendió la sugerencia. La Academia del Gran Árbol, a pesar de la palabra grande en su nombre, era solo una pequeña academia local, una institución vasalla del Gran Mar. El Elder Plinio enviaba allí huérfanos talentosos cada pocos años para que se convirtieran en magos. Era obvio que tenía profundos vínculos con ese lugar. De hecho, Marcus también tenía profundos vínculos con ese lugar. Después de todo, él era uno de esos niños que el Elder Plinio envió allí. Aunque más tarde se unió a Great Sea Academy propiamente dicha, sus primeros pasos en el camino de la magia los dio aquí en Elora, en Great Tree Academy. Las grandes academias normalmente no reclutaban huérfanos al azar de un pequeño reino irrelevante en la periferia de su dominio. No, a menos que tuvieran un talento increíble o tuvieran la suerte de llamar la atención de algún anciano. Marcus era bueno, pero no tan bueno. Y cualquiera que fuera el puesto que el Elder Plinio había tenido alguna vez en la Academia Great Sea, no era suficiente para el enviar huérfanos allí directamente. En cambio, se esperaba que los huérfanos demostraran su valía uniéndose a la academia menor local y sobresaliendo allí. Si mostraran suficiente talento, serían invitados a unirse al Señor Supremo Regional de Great Tree. ¿Realmente estarían felices de verme? Preguntó Marco dubitativamente. Por lo que recuerdo, a Great Tree no le gustó mucho que me fuera para unirme a Great Sea. La mayoría de las academias vasallas estaban muy contentas de ver a uno de sus miembros transferirse a cualquier potencia regional a la que le pagaran lealtad, ya que se suponía que el estudiante no olvidaría sus raíces y usaría su nueva posición para desviar recursos y beneficios de regreso a su academia de origen. Pero al Gran Árbol no le agradaban sus señores supremos. No te culpan por aceptar la oferta de Great Sea, le dijo el Elder Plinio. Resienten al Gran Mar por cazar furtivamente uno de sus mayores talentos en la memoria reciente, pero saben que es poco lo que se podría haber hecho. Si hubiera rechazado la oferta de Great Sea, no la habrían tomado bien. Puede que no lo sepas, pero Great Tree no es la única academia menor a la que le molestan estas transferencias de estudiantes.
Muchos estudiantes olvidan sus raíces en el momento en que parten hacia pastos más verdes, y otros tantos fracasan en un entorno desconocido y no logran nada notable. Su academia de origen pierde un estudiante prometedor y la mayoría de las veces no gana absolutamente nada por ello. Great Tree es simplemente más obvio en su disgusto. Honestamente, nunca hice nada por ellos, a pesar de que me convertí en anciano a una edad muy temprana, admitió Marcus. Seguramente tendrían algunas ideas al respecto. De hecho, Marcus deliberadamente hizo todo lo posible para desvincularse de Great Tree Academy. Ya era bastante difícil ganarse el respeto como un don nadie huérfano de un pequeño reino periférico. Si hubiera mostrado algún tipo de lealtad a un vasallo rebelde fronterizo que era visto con gran sospecha por los linajes gobernantes del Gran Mar, sus ambiciones políticas habrían estado muertas en el agua. No importa convertirse en el líder de toda la academia, para empezar, no lo habrían convertido en anciano. Por el bien de su carrera, enterró su pasado y traicionó a las personas que le habían dado una ventaja en la vida. Tuvieron otros estudiantes como tú en el pasado. Tampoco los ayudaron. Están acostumbrados, dijo el Elder Plinio con desdén. Además, tienes algo que harían casi cualquier cosa por obtener. Entiendo que nunca has renunciado a la técnica del árbol del alma. Sigue siendo mi técnica fundamental, confirmó Marcus. Cada tradición de magos tenía una técnica fundamental. No era un hechizo y no le daba ningún poder al practicante. Sin embargo, sin él, uno no era un mago. La técnica fundamental le decía al practicante cómo sintonizarse con el maná ambiental, formar sus reservas de maná, almacenar hechizos y avanzar de rango. No tenía poder en sí mismo, pero cada hechizo y habilidad mágica que utilizaba el mago dependía de él para funcionar. Era la base de toda la magia, el fundamento sobre el que descansaba todo, de ahí el nombre. La técnica del árbol del alma fue la técnica fundamental de Great Tree Academy. Las principales academias tenían colecciones completas de técnicas fundamentales disponibles para que los estudiantes eligieran, pero Great Tree solo tenía una, así que esa fue la que Marcus había elegido. La mayoría de los estudiantes habrían abandonado la técnica del árbol del alma inmediatamente después de llegar a la Academia Great Sea y habrían cambiado a algo diferente, comentó el Elder Plinio. Habría llevado algo de tiempo, pero los legados disponibles en una de las grandes academias son mucho más potentes y prestigiosos que los que puede ofrecer una pequeña academia como Great Tree. También vendrían con una colección de hechizos que garantizan que funcionarán extremadamente bien, mientras que la técnica del árbol del alma es. El Elder Plinio vaciló, luchando por encontrar las palabras. Marcus entendió lo que estaba tratando de decir. La técnica del árbol del alma era extraña en todos los sentidos. Nunca he encontrado ningún defecto real en ello, dijo Marcus. Me ha sido útil hasta ahora. Claramente, se rió el Elder Plinio. En verdad, Marcus originalmente se negó a cambiar a una técnica diferente porque no quería perder su base actual y empezar de nuevo. Sus profesores en Great Sea pensaron que era una decisión miope y lo criticaron por ello. Le dijeron que cualquier pérdida de tiempo estaría justificada por tener una técnica de base más firme y sofisticada. Pero Marcus era terco y orgulloso. Sus resultados acabarían por reivindicarlo. ¿Estás diciendo que soy el único mago de manifestación espiritual que practica la técnica del árbol del alma? Preguntó Marco. ¿Cuántas potencias de manifestación espiritual crees que tiene una pequeña academia como Great Tree? Por supuesto que eres el único. El Elder Plinio lo regañó. Su líder actual solo ocupa el rango 4. De hecho, es el único mago fundamental que tienen. Antes tenían 2, pero uno de ellos era muy mayor y falleció hace 2 años. Sin embargo, estoy bastante seguro de que la técnica del árbol del alma ya es una gran técnica, dijo Marcus. Las grandes técnicas fueron aquellas que fueron dejadas atrás por los magos que alcanzaron el rango de manifestación espiritual o superior. La sabiduría común decía que solo las grandes academias como Crystal Mountain y Great Sea tenían acceso a tales tesoros, pero Marcus tuvo la oportunidad de examinar varias de estas grandes técnicas a lo largo de los años, y descubrió que la técnica del árbol del alma era su igual en casi todos los aspectos. Esa fue la razón principal por la que nunca se arrepintió de haber persistido obstinadamente hasta el final. Es una gran técnica, confirmó el Elder Plinio. Marco quedó desconcertado. ¿Supieras? El Elder Plinio asintió. Hay una razón por la cual Great Tree tiene Great en su nombre. Solo las academias fundadas por magos de manifestación espiritual tienen derecho a llamarse así. Pero entonces, ¿por qué? Comenzó Marcus, pero inmediatamente se detuvo.
El elder Plinio le estaba dirigiendo una mirada familiar. Bien, lo entiendo. Iré a visitarlos más tarde y les dirigiré mis preguntas a ellos en lugar de a ti. El elder Plinio asintió, contento de que Marcus lo entendiera tan fácilmente. Ellos pueden brindarle respuestas mucho mejor que yo. Incluso si no sale nada, creo que es bueno que vuelvas a conectarte un poco con ellos. ¿Qué piensas hacer ahora? Bueno, originalmente tenía la intención de visitar a un viejo amigo del clan del Dragón Blanco, pero surgió algo, le dijo Marcus. Necesito visitar el roble sagrado. El rostro del elder Plinio se ensombreció. Marcus, muchacho, ¿no eres demasiado mayor para trepar a los árboles? No creas que no te volveré a azotar solo porque ahora eres más fuerte que yo, sigo siendo tu mayor. Esta vez no escalarás el roble sagrado, lo prometo, dijo Marcus, sonriendo levemente. Aprendí la lección cuando era niño. Solo necesito verlo. Es una especie de atracción profunda y primaria en mi alma. De hecho, una atracción literalmente sobrenatural. Ustedes, niños, siguen creándome problemas, dijo el elder Plinio, mientras bebía otro vaso de agua. Miró la taza vacía con tristeza. Ni siquiera puedo tomar una copa de vino gracias a tus payasadas. No sé por qué sigo molestándome con esto. Te traeré un poco de vino la próxima vez que venga de visita, le aseguró Marcus mientras se levantaba de su asiento y se disponía a irse. Entonces espero no tener que esperar otros 6 años para eso, dijo el elder Plinio. Él mismo se levantó para despedirlo. Y ten en cuenta lo que dije sobre los estudiantes, ¿quieres? Lo haré, dijo Marcus, todavía un poco incómodo con la idea. Intentó abrir la puerta de la oficina para salir, pero encontró algo bloqueando la puerta. Se escuchó un grito ahogado y algo cayó al suelo del otro lado. Esos pequeños demonios, gruñó el elder Plinio, empujando a Marcus y abriendo la puerta de golpe. Pareció encontrar mucha menos resistencia que Marcus. ¿Qué diablos te dije acerca de espiarme mientras hablo con los invitados? Le gritó el anciano a alguien en el pasillo. Regresa aquí. Marco negó con la cabeza. Entonces los niños los estaban espiando. Bueno, no era como si estuvieran hablando de algo realmente secreto, de lo contrario habría tomado precauciones. Probablemente fue intrascendente. Marcus se paró frente al roble sagrado, con 1.000.000 de pensamientos dando vueltas en su cabeza. Fue un ejemplo impresionante de tipo de árbol. Un roble muy grande con una copa exuberante, una corteza sana y raíces fuertes que sobresalían del suelo en algunos lugares. Todos los demás árboles habían sido retirados de sus alrededores, creando un claro cubierto de hierba centrado en el roble. Sí, el roble sagrado era ciertamente majestuoso, pero Marcus había visto árboles más grandes, especialmente en el mar de hojas. En realidad era solo un gran roble. Todos los lugareños afirmaban que el roble sagrado era sagrado y podía bendecir a la gente, y le tenían un gran respeto, pero aquí no había ningún santuario ni templo, ni ningún guardián encargado de ahuyentar a los visitantes. Su única protección era que ningún camino conducía a él, lo que hacía bastante difícil de encontrar si no sabías dónde buscar. Debido a esto, Marcus nunca había dado mucha importancia a la afirmación de que el roble sagrado era en realidad, bueno, sagrado. Incluso lo había escalado varias veces cuando era niño, y ningún dios lo había castigado por su falta de respeto. Aunque había recibido una paliza por ello. Marcus no había estado aquí en mucho tiempo. La última vez que estuvo en presencia del roble sagrado, fue admitido en la Academia del Gran Árbol como estudiante. La Academia había insistido en que la ceremonia de entrada debía realizarse frente al roble sagrado como testigo, para que los nuevos estudiantes pudieran recibir las bendiciones del árbol. En ese momento, Marcus pensó que todo esto era solo un montón de tonterías supersticiosas, especialmente porque no había visto ni sentido nada descendiendo sobre él en ningún momento de la aburrida ceremonia de 2 horas, pero sabiamente optó por mantener la boca cerrada y fingir. Orar en silencio. Ahora, años después, Marcus estaba una vez más frente al roble sagrado. Y aunque todavía no estaba seguro de si el árbol era realmente sagrado, sabía con certeza que tenía un espíritu. Resonó en su alma más profundamente que cualquier cosa que jamás hubiera encontrado. Mientras sus ojos recorrían toda la longitud del árbol, observando cada detalle disponible, prácticamente podía ver la imagen de un roble blanco fantasmal superpuesto sobre el cuerpo físico del árbol. Sus raíces estabilizaron la tierra. Sus ramas se extendieron hacia los cielos. ¿Cómo es esto posible? Marcus dijo lentamente en voz alta. No eres solo un árbol mágico.
Literalmente estás practicando la misma técnica de base que yo. Tú. De repente se detuvo. Se dio cuenta de que la atracción de su alma que lo había llevado hasta allí había desaparecido. Había estado ahí en el fondo de su mente desde que llegó a Elora, volviéndose más fuerte e insistente cuanto más se acercaba al árbol, pero ahora que finalmente había llegado, el sentimiento había desaparecido. Desapareció porque ya no era necesario. El árbol entendió. Estás despierto, afirmó firmemente Marcus, finalmente comprendiendo. Bienvenido, hijo mío, le habló el árbol. Su voz era mesurada y humana, desprovista de distorsiones extrañas o resonancias siniestras. Marcus no sabía de dónde venía la voz, aunque eso en sí mismo era un asunto menor. Si el árbol realmente hubiera practicado la técnica del árbol del alma en el reino de manifestación del alma, crear voces fantasmales de la nada era más que trivial para él. Hace mucho que esperaba con ansias esta reunión. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Cuánto tiempo llevas así? Preguntó Marco. Tus grandes academias no existían cuando se plantó mi semilla por primera vez, le dijo el roble sagrado. Y desperté como un retoño, apenas un año después de haber brotado de la tierra. Marcus hizo una mueca internamente. Entonces, cuando lo escalaba cuando era niño, lo ensuciaba con sus zapatos embarrados y arrancaba pequeñas ramas para obtener un mejor punto de vista. Era completamente consciente de él y podría haberlo matado en cualquier momento con su fuerza de manifestación espiritual. Puede que no sea sagrado, pero entendió completamente por qué los lugareños ahora lo respetaban tanto. Y por qué no había guardias de ningún tipo cerca de allí. Nunca sospeché, admitió Marcus. Comprensible. La mayoría de las personas que me llaman sagrado y me ofrecen oraciones tampoco lo sospechan, dijo Sacred Oak. Entonces el Elder Plinio, la gente de la Academia Great Tree, comenzó Marcus. Saben que mis bendiciones son reales, pero piensan que soy simplemente un árbol mágico de algún tipo. Maravilloso, pero inconsciente, dijo Sacred Oak. Eres la primera persona en muchas décadas que ha recibido mi llamada. ¿Por qué? Preguntó Marcus, frunciendo el ceño. ¿Qué me hace tan especial? En lugar de darle una respuesta directa, el árbol respondió con su propia pregunta. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es el efecto real de las bendiciones que doy a la gente? Capítulo 4. Marcus consideró la pregunta del roble sagrado. La verdadera respuesta, por supuesto, fue que él no sabía que había una bendición. Entonces, ¿cómo podría haberse preguntado qué hacían o no las bendiciones? Sin embargo, Sacred Oak claramente lo sabía, pero le pidió una respuesta a Marcus de todos modos, por lo que decidió interpretar la pregunta de manera más amplia, como una prueba para ver si podía resolverla. Al final, debería preguntarle al árbol si tenía nombre. Fue solo por cortesía. Muchos animales despiertos no lo hicieron, ya que no tenían padres inteligentes ni una sociedad que les pusiera nombre, pero el roble sagrado aparentemente era muy antiguo. Tuvo mucho tiempo para conseguir un nombre real que le gustara. Dejando eso de lado por el momento, la magia de bendición fue difícil. Usar magia para mejorar tu propio cuerpo y mente era bastante simple, los caminos de los guerreros adeptos se basaban casi por completo en esa idea, pero hacer lo mismo con otras personas era otra historia. Los seres vivos resistieron instintivamente la magia extraña, sin importar cuán benigna pudiera ser en la mente del lanzador. Tanto la magia curativa como las bendiciones se vieron gravemente afectadas por este hecho y, como tal, muy pocos magos se especializaron en cualquiera de ellas. Esos tipos de magia eran en gran medida dominio de sacerdotes y alquimistas, quienes tenían su propia manera de eludir las limitaciones. Sin embargo, se decía que Sacred Oak bendecía a cientos de personas cada año. Incluso si eso fuera una exageración, Great Tree Academy reclutó a docenas de niños cada pocos años y los llevó ante el roble sagrado para ser bendecidos en masa. Había mucha gente a la que bendecir a la vez. ¿Y cuánto duró esta bendición? El árbol usó alguna magia desconocida para contactarlo a través de grandes distancias, algo que Marcus no pudo detectar en absoluto, a pesar de su considerable experiencia mágica. Si esa era la bendición, como sospechaba, entonces la bendición seguía activa después de más de una década. Eso no sonaba bien. Que un solo mago realizara una ceremonia de bendición grupal de este tipo, no solo una vez sino repetidamente, y que durara décadas, rozaba lo imposible. Incluso los sacerdotes no podían poseer este tipo de habilidad con la magia de bendición. ¿Por qué, entonces, los ancianos de la Great Tree Academy se tomaron tan en serio la bendición? Claramente no estaban de acuerdo con Marcus en que todo parecía imposible, y eso le hizo dudar.
¿Por qué creían que el roble sagrado podía dispensar bendiciones de manera tan libre y prolífica? Marcus era apenas un niño cuando asistió a la ceremonia de bendición, por lo que no fue una sorpresa que no detectara nada en ese momento, pero incluso ahora, no podía detectar ninguna magia extraña en él. ¿Podrían realmente ver algo que Marcus no pudo detectar, incluso después de aparentemente vivir con ello durante años y años? Durante un largo rato, Marcus permaneció ante el árbol en silencio, reflexionando sobre la pregunta. Golpeó su bastón contra el suelo pensativamente de forma intermitente, con el ceño fruncido mientras intentaba encontrar una buena respuesta, hasta que finalmente su expresión normal regresó y volvió a su reflexión silenciosa. El árbol permaneció quieto durante toda la escena, sin decir nada que lo interrumpiera, mostrando el tipo de paciencia sin esfuerzo que solo un árbol literal podría poseer. Los ancianos de la Great Tree Academy no pueden verlo, afirmó Marcus en voz alta, habiendo tomado una decisión. Sin embargo, están seguros de que existe. Por lo tanto, la bendición debe ser obvia en sus efectos prácticos, de modo que no se pueda negar su existencia, incluso si no se puede detectar ninguna magia. Marcus esperó un segundo, pero Sacred Oak no dijo nada. Él continuó. Nunca noté nada, ni los demás niños tampoco, por lo que es algo que un individuo no consideraría inusual. Probablemente sea una mejora de una habilidad ya existente, pero no puede ser nada físico, como lo notarían los otros estudiantes, incluso si el destinatario de la bendición no se dio cuenta. Hizo una nueva pausa, vacilante. No le gustó la conclusión que se presentó. La respuesta parece preocuparte, observó Sacred Oak. Teniendo todo en cuenta, creo que la bendición hace que los magos tengan más talento en la magia de alguna manera, dijo Marcus. Esto encajaría en las condiciones que acabo de describir. Si la tasa de aprendizaje de un aprendiz aumentara antes de que comenzara a entrenar sus habilidades mágicas, nunca sabría que está progresando inusualmente rápido. Pero sus maestros, que han visto a innumerables estudiantes ir y venir a lo largo de los años, seguramente notarían que aquellos que recibieron tu bendición estaban mostrando mejores resultados en comparación con aquellos que no la recibieron. A Marcus no le gustó esta posibilidad. Estaba bastante orgulloso de sus logros, de la forma en que había progresado tan rápidamente como un joven mago ambicioso, superando a muchos de sus pares más ricos y privilegiados mediante una combinación de talento y trabajo duro. La idea de que sus logros le fueran regalados total o parcialmente por alguna influencia externa no le sentaba bien. No hay necesidad de ser tan infeliz, hija mía, dijo Sacred Oak. ¿Qué importa si tu aptitud mágica es un accidente de nacimiento o una bendición de un árbol mágico? En ambos casos, es algo completamente fuera de tu control. Lo que importa es lo que hiciste con esa aptitud y tienes mucho de qué enorgullecerte. Entonces tengo razón, preguntó Marcus, sin pensar mucho en los tópicos del árbol. Su mente todavía se rebelaba contra la idea de que su aptitud mágica fuera cualquier cosa menos la suya, y un puñado de palabras tranquilizadoras no serían suficientes para sofocar ese sentimiento. Tienes razón, pero también estás equivocado, respondió crípticamente el roble. Te has centrado en lo equivocado. Como usted mismo ha notado, nadie puede observar directamente mis bendiciones. ¿Por qué es eso? Deberías haberte centrado más en la naturaleza fundamental de la magia, en lugar de en sus efectos prácticos. Esa, te lo aseguro, es una pregunta mucho más interesante. Marcus frunció el ceño ante esto. No lo ignoré, simplemente me pareció imposible responder. Claramente, los ancianos de la Great Tree Academy piensan que eres un conducto divino de algún tipo, y la bendición no se puede ver porque es de creación divina. Pero si estás respaldado por un Dios literal, entonces es bastante cruel de tu parte pedirme que descubra tus secretos. El mundo estaba lleno de historias de hombres que codiciaban los secretos de los dioses y pagaban un alto precio por intentar obtenerlos. Incluso si Marcus lograra descubrir el funcionamiento interno de una genuina bendición divina, esto podría provocarle una ruina total y un destino peor que la muerte para él y quienes lo rodean. No soy una divinidad de los cielos exteriores, te lo puedo asegurar, le dijo el árbol. Soy solo un árbol viejo que ha pasado por muchas cosas. Y la razón por la que no puedes detectar mi bendición es que estás buscando algo extraño y ajeno, cuando deberías estar buscando una parte de ti mismo. ¿Un pedazo de mí?, preguntó Marcus, desconcertado. El etéreo árbol del alma dentro del roble sagrado latió por un momento, y el árbol del alma dentro de Marcus resonó con él, atrayendo su atención hacia él. Marcus inmediatamente dio un paso atrás en estado de shock, levantando su bastón frente a él a la defensiva. Su espíritu. Pero eso no puede ser.
Eso definitivamente no fue una bendición de ningún tipo. Cada pocos años, la Great Tree Academy trae a sus aspirantes ante mí, y cada vez separo pequeños pedazos de mi propia alma para formar semillas del alma, que luego planto dentro de ellas, le dijo Sacred Oak. Estas semillas del alma luego echan raíces lentamente, integrándose en su propia naturaleza y convirtiéndose en parte de ella. Después de algún tiempo, la semilla del alma se convierte simplemente en otra parte del alma del anfitrión, indistinguible del resto. Sin embargo, nunca deja de ser una parte de mi alma. Por lo tanto, todos estamos conectados, meras ramas de un mismo gran árbol. Marcus miró fijamente el árbol con una expresión extraña, con el bastón todavía levantado frente a él, tratando de procesar esto. La idea de un fragmento de alma extraña implantado dentro de él sin su conocimiento o consentimiento sonaba siniestra y amenazante, más parecida a un parásito insidioso que a una bendición. ¿El árbol le estaba diciendo eso como una amenaza? Sin embargo, el hecho de que el roble lo hubiera llamado aquí específicamente para decirle esto y estuviera hablando tan abiertamente al respecto lo tranquilizó hasta cierto punto. No importa cómo lo pensara, habría sido más útil para el árbol mantener este tipo de cosas en secreto si quisiera usarlo contra Marcus de alguna manera. Por supuesto. Por supuesto, todo está encajando ahora. No es de extrañar que los magos que siguen la técnica del árbol del alma avancen rápidamente bajo tu bendición, dijo finalmente Marcus, su mente trabajando febrilmente. Aunque antes de venir aquí había estado intrigado por la misteriosa atracción dentro de su alma, nunca habría imaginado que enfrentaría este tipo de revelaciones increíbles. Tener un fragmento de alma de un árbol literal debe ser una gran ventaja cuando tu técnica fundamental se centra en hacer crecer un árbol espiritual dentro de tu alma. De hecho, estuvo de acuerdo Sacred Oak con él. Tu orgullo herido puede estar tranquilo. Eres tan talentoso como siempre. La técnica fundamental que practicas simplemente funciona muy bien con la semilla de mi alma. Eso también explicaría por qué Great Tree Academy estaba tan celosa de enviar a sus nuevos reclutas para recibir las bendiciones del árbol, pero a ningún otro grupo mágico le importaba hacerlo. Sería bastante extraño si el roble pudiera mejorar el talento general para la magia. Sin embargo, si los otros grupos intentaran recibir las bendiciones del árbol y no vieran resultados al hacerlo, probablemente llegarían a la misma conclusión que Marcus había tenido en el pasado, que todo era solo una superstición inútil practicada por Great Tree Academy con fines ceremoniales. ¿Qué pasa si alguien cambia a otra técnica fundamental en algún momento?, preguntó Marco. Depende de qué tan compatible sea esta otra técnica fundamental con la semilla de mi alma, dijo Sacred Oak. Por desgracia, después de que nosotros, los árboles abuelos, intentamos exterminar a la humanidad y borrar todo rastro de civilización en el planeta. Los dioses destruyeron la mayoría de las tradiciones mágicas relacionadas con la madera en el planeta como castigo por nuestros pecados. Como tal, la probabilidad de encontrar otra técnica fundamental compatible es muy baja. Lo más probable es que obtengan muy pocos beneficios de la semilla de mi alma después del cambio. El árbol parecía muy triste por esto, pero a Marcus le resultó difícil importarle después de lo que acababa de escuchar. ¿Qué habían hecho los árboles abuelos? ¿Qué fue eso de exterminar a la humanidad y acabar con la civilización? Marco lo intentó. Historia antigua, dijo Sacred Oak con desdén. Sucedió hace mucho tiempo. No debemos desviarnos del tema que nos ocupa. No puedes simplemente decir algo así y luego decirme que no me preocupe, estúpido árbol. ¿Era esta otra prueba? Es cierto que Marcus no era muy versado en historia antigua, pero el viejo Plinio era un gran entusiasta de la historia y se había asegurado de que todos los niños bajo su cuidado supieran sobre las cosas más importantes que habían sucedido, y Marcus no recordaba haber oído hablar de una campaña genocida cometido por árboles mágicos en las conferencias del viejo Plinio. Marcus suspiró, bajó el bastón que tenía en la mano y se relajó. Esto era demasiado absurdo. Tu ritmo cómico podría necesitar algo de trabajo, se quejó Marcus. Sé que estás tratando de tranquilizarme, pero tus chistes son de mal gusto y todo lo que dices solo hace que la situación parezca peor. ¿Estás tratando de quedar mal? Pido disculpas, hija mía. Esperaba llamar tu atención inmediatamente después de que te convirtieras en un mago de manifestación espiritual, después de lo cual te explicaría todo esto lentamente a lo largo de varias reuniones. Desafortunadamente, no parecías dispuesto a escuchar en aquel entonces. Me ignoraste e incluso abandonaste esta zona del mundo por completo. ¿Qué podría hacer excepto esperar? Después de todo, no soy más que un árbol. Hace poco que regresaste a esta tierra y notaste mi atracción.
Sentí que tenía que captar tu atención en el momento en que nos conocimos, explicó el árbol. ¿Me estuviste llamando durante años? Preguntó Marco, sorprendido. No soy tan grosero ni tan desesperado, dijo Sacred Oak. Dejé de tirar de nuestra conexión una vez que dejaste las tierras de la Liga Plata. Solo cuando sentí que habías regresado comencé la llamada de nuevo. Me alegro de que no me hayas ignorado esta vez. Veo. Así que volvamos a todo este asunto de los fragmentos de alma, dijo Marcus, tratando de volver a encarrilar la conversación. Semilla del alma, lo corrigió Sacred Oak. Claro, dijo Marcus dubitativamente. Semillas del alma, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué llamarme aquí para decirme esto? ¿Por qué todo? Este es un tema difícil de explicar de manera concisa y clara, pero lo intentaré, dijo el árbol. Cuando asimilaste completamente la semilla del alma que puse en ti y nuestras almas se entrelazaron, tu alma se convirtió en una rama de la mía y todo lo que eres llegó a ser conocido por mí. Así como mis ramas físicas recolectan luz solar y nutrientes para mi supervivencia, también las ramas de mi alma recolectan secretos y sabiduría del mundo exterior, algo que a mí, en mi estado inmóvil, me resultaría difícil, si no imposible, adquirir de otra manera. Cada hechizo y técnica mágica que aprendes, yo también aprendo. Cada habilidad que tú dominas, yo la domino. Por supuesto, suponiendo que sea algo físicamente posible para un roble. Oh, dijo Marcus, sintiéndose extrañamente aliviado. Es una técnica de espionaje. No podía decir que estaba feliz de que este árbol despierto aparentemente lo hubiera estado espiando durante la mayor parte de su vida, pero honestamente, podría haber sido mucho peor. La magia del alma era capaz de producir algunos efectos muy desagradables, y un fragmento de alma extraño que se hubiera arraigado en su alma con tanta firmeza que fuera indetectable probablemente sería imposible de eliminar. Si todo lo que el árbol hizo fue espiarlo y no trató de esclavizarlo o destrozar su alma a través de su conexión, estaba dispuesto a pasarlo por alto. Todavía iba a empezar a buscar una manera de eliminarlo en el momento en que terminara esta reunión, por supuesto. Supongo que se podría llamarlo espionaje, admitió Sacred Oak. Personalmente lo considero una relación simbiótica. Le doy a la gente partes literales de mí mismo, acelerando su crecimiento mágico y fortaleciendo su alma, y a cambio obtengo su conocimiento y percepción mágica. Sinceramente, después de hacer esto durante tantos años, la mayor parte de la sabiduría que recibo de niños como tú es inútil. La mayoría son meros duplicados de lo que ya tengo o, peor aún, versiones inferiores. Solo cuando uno de ustedes alcanza el rango de manifestación espiritual, realmente empiezo a prestar atención. Porque es entonces cuando los magos empiezan a desarrollar una magia verdaderamente original, supuso Marcus. Los magos de tercer rango o superior han recolectado una cierta cantidad de logotipos y, por lo tanto, podrían comenzar a ajustar los hechizos para que sean más de su agrado, pero eso era todo lo que podían hacer. Podían torcer y modificar hechizos que habían recopilado de antiguos maestros, pero nunca pudieron inventar una pieza de magia verdaderamente original que pudieran considerar propia. La creación de un hechizo novedoso solo podía ser realizada por alguien que hubiera despertado su propio espíritu. De hecho, se podría decir que cada hechizo era simplemente una faceta del espíritu creador que se utilizó para crearlo. Un mago que practicara una técnica fundamental basada en el fuego no podría crear un hechizo de hielo, a menos que de alguna manera hubiera incorporado el logotipo del hielo en su espíritu. No, esa no es la razón, le dijo Sacred Oak. Una vez que despiertas tu espíritu, finalmente eres capaz de aprender a crear semillas de almas por ti mismo y así puedes propagar nuestro árbol de almas más hacia afuera. ¿Qué? Esta conversación, se lamentó Marcus, no iba como él quería. Era como si el árbol lo estuviera ahogando en información impactante, y cada vez que pensaba que lo tenía controlado, el árbol le arrojaba otro cubo de agua fría en la cabeza. Estaba considerando seriamente lanzar una bola de fuego al árbol, solo para obtener algún tipo de ventaja sobre él. Ya admitió haberlo espiado, tenía una causa justa. Por favor, explica esto mejor, le dijo Marcus al árbol. La capacidad de crear semillas del alma y plantarlas en las almas de las personas no es una habilidad innata que tenga como árbol, obligó el roble sagrado. Es simplemente un hechizo, uno que cualquiera que practique la técnica del árbol del alma hasta el rango de manifestación espiritual puede aprender. Simplemente un hechizo, dijo el árbol. Marcus no tenía mucho conocimiento en magia del alma, después de todo, la nigromancia estaba altamente prohibida en la mayoría de las academias mágicas, pero sabía que dañar tu alma, incluso en formas menores,
Era una mala idea y podía salir mal con mucha facilidad. Marcus había sacrificado pequeños pedazos de su alma para crear su libro de hechizos y un número selecto de otros objetos mágicos, y todavía recordaba cuánto tiempo le llevó recuperarse después. No te preocupes, no exigiré pago por mi tutela, le aseguró Sacred Oak. ¿Es este otro de tus chistes?, respondió Marco. Estaría literalmente ampliando su red de espionaje si aceptara esto. Ni siquiera tendrías que debilitarte arrancando pedazos de tu propia alma para hacerlo, en cambio, lo haría por ti. Exigir un pago por esto sería ridículo. A medida que tú prosperas, yo también, admitió el árbol. Pero seguramente lo entiendes, si eres tú quien cultiva más ramas del alma, entonces la magia que recolectan fluirá hacia ti. Entiendo, aseguró Marcus al árbol. Pero sigo pensando. Se detuvo. En realidad, no sabía qué pensar. ¿Qué entendió siquiera? Necesitaba algo de tiempo para pensar. Necesitaba visitar la Great Tree Academy y hablar con los ancianos de allí para ver qué sabían realmente sobre el árbol y la bendición. Una oferta de poder era tentadora, pero ya no era un niño. Ya era un mago poderoso y no necesitaba vender partes literales de su alma por secretos mágicos. No aceptaré esto, le dijo firmemente al árbol. No te obligaré, le aseguró Sacred Oak. Tómate tu tiempo y considera las cosas. Esperé 6 años a que volvieras. Puedo esperar unos años más, si es necesario. Marcus estaba molesto con el roble. Era como si el acuerdo de Marcus ya fuera un trato cerrado, solo es cuestión de tiempo. Pero él no dijo nada. Por cierto, ¿recibiste una visión divina?, preguntó de repente Sacred Oak. Marcus hizo todo lo posible por mantener la calma. Pensó que había hecho un buen trabajo. Tal vez su mano agarró el bastón con demasiada fuerza, pero hizo todo lo posible para darle al árbol una expresión estoica y legible. Lo pregunto, porque yo también recibí uno, continuó Sacred Oak. Una visión muy confusa que culminó con la muerte de un mundo entero. No era ese nuestro planeta, dijo Marco. En realidad no creía que lo fuera, pero quería escuchar lo que diría el árbol. No, ciertamente no. La forma de las masas de tierra era completamente incorrecta, respondió Sacred Oak. Interesante. Marcus no recordaba cómo se veían las masas de tierra. El árbol debe haber recibido una visión mucho más detallada que él. O tal vez fue más capaz de soportar el estrés mental de la visión y, por lo tanto, capturó más detalles que él. También fue interesante que este árbol supiera cómo era su planeta, lo suficiente como para decidir que las masas terrestres de otro planeta no coincidían con él. ¿Sabes entonces cuál es el significado de la visión?, preguntó Marco. No, en absoluto, le dijo el árbol. En realidad, sonó algo molesto. Un presagio de fatalidad, sin duda, pero ¿qué tiene que ver la destrucción de otro mundo con Chaoswood? Bosque del caos, dijo Marco sorprendido. ¿Qué tiene que ver Chaoswood con esto? Mis disculpas. No me refiero a la Academia de Magia recientemente destruida, dijo Sacred Oak. Chaoswood es un nombre antiguo para nuestro mundo. Probablemente lo conozcas como Tasloa, el nombre que le dieron los elfos de León de Plata. Sus academias mágicas parecen haber adoptado muchos de sus términos y tradiciones como propios. Marcus nunca había oído hablar de tales elfos. ¿Qué edad tenía este árbol otra vez? Así que alguna divinidad nos envió a ambos una visión de perdición lejana. ¿Pero por qué a nosotros se debe alguna conexión nebulosa con los árboles?, preguntó Marcus, decidiendo ignorar las cuestiones históricas por ahora. No, definitivamente no. Estoy seguro de que no somos los únicos a quienes se les envió esta visión. Conozco al menos una docena de magos que también fueron agraciados con esta revelación divina en los últimos días. Además, varios magos quedaron misteriosamente incapacitados y se despertaron con dolores de cabeza cegadores, sin recordar nada. Presumiblemente sus almas no eran lo suficientemente fuertes para resistir la visión en un grado apreciable, explicó Sacred Oak. ¿Tantos? Marcus frunció el ceño. Todos eran de rango de manifestación espiritual o superior, dijo el roble sagrado. Por eso sospeché que usted también podría haber recibido uno. ¿Crees que todos los magos de manifestación espiritual tuvieron la visión?, Marco preguntó sorprendido. ¿Todos en la Liga Plata? ¿Todos en el planeta? No tenía idea de que los dioses fueran tan poderosos. Todos los adeptos del nivel espiritual y una serie de poderosas bestias mágicas como dragones y gusanos de la muerte, dijo Sacred Oak.
Seguramente algo interesante sucederá en la próxima década o dos. Hablaron unos con otros durante unos minutos más, contaron su propia experiencia con la visión y luego compararon detalles para ver si podían obtener una imagen más completa de esa manera. Como sospechaba Marcus, Sacred Oak tenía una comprensión mucho más completa de la visión. Todavía era incomprensible en general, pero Sacred Oak recordaba una multitud de pequeños detalles que Marcus se había perdido. ¿Cómo mantuvo la presencia de ánimo para memorizar todo eso? Deberíamos continuar con esto en otro momento, hija mía, dijo finalmente Sacred Oak. Me has dado mucho en qué pensar y estoy seguro de que tú también necesitas algo de tiempo para considerar las cosas. No dudes en venir cuando tengas ganas de hablar. No soy un árbol particularmente ocupado. Eso me recuerda, ¿tienes un nombre? De repente, Marcus recordó sus reflexiones anteriores. Si vamos a seguir interactuando, debería aprender a dirigirme a usted correctamente. Llámame roble sagrado, le dijo el roble. He tenido muchos nombres a lo largo de los siglos, pero nunca he estado demasiado apegado a ninguno de ellos. Ninguno de ellos es más real que esto. Un nuevo nombre para cada nueva era. Está bien, Marcus se encogió de hombros. Llamarse a sí mismo sagrado era un poco arrogante en la opinión de Marcus, pero claro, no fue el árbol en sí el que había elegido ese nombre. Dejó Sacred Oak en su claro y regresó a la civilización. Inmediatamente dio un suspiro de alivio una vez que estuvo fuera de su vista. Había pasado mucho tiempo desde que Marcus conoció a alguien que lo hiciera sentir tan superado. Sí, el árbol apareció en la cima de esta conversación y a Marcus no le gustó nada. Una parte de él incluso se preguntaba si ganaría en una pelea directa contra el roble antiguo. ¿Seguramente no perdería contra un árbol? Ni siquiera podía moverse. Sacudió la cabeza, aclarando sus pensamientos. No hubo tiempo para sentarse y relajarse. Siempre iba a visitar la Academia Great Tree, aunque solo fuera para honrar la petición del viejo Plinio de hacerlo, pero ahora esa visita había adquirido un nivel adicional de importancia. La academia seguía tal como la recordaba Marcus, una colección dispersa de edificios rodeados de jardines y terrenos de varios tamaños. Cultivar plantas mágicas fue una importante fuente de ingresos para Great Tree Academy. Al contrario de lo que pensaban los forasteros, esto no se debía a que la técnica del árbol del alma le diera a la gente algún tipo de habilidad especial para cuidar las plantas. El gran árbol no tenía ningún hechizo notable destinado al cultivo de plantas, sino debido al suelo y otras condiciones en el bosque circundante es perfecto para que crezcan muchas plantas mágicas. Una gran torre blanca dominaba la vista, con sus paredes nacaradas decoradas con intrincadas tallas de árboles, dioses y animales. Todas las imágenes parecían estar subiendo por la torre en forma de espiral, como si viajaran hacia los cielos. Se decía que la torre estaba hecha del hueso de la pierna de un dragón gigantesco que el fundador de la academia había matado en algún momento de su vida, pero solo los niños creían en semejantes tonterías. Los dragones no crecieron tanto. Dicho esto, fuera lo que fuese de lo que estuviera hecha la torre, no era mortero ni piedra mundanos, porque las tallas no podían ser dañadas por un adolescente decidido armado con un cuchillo de acero. Lo sabía por razones. Dejando a un lado la majestuosa Torre Blanca, el lugar era relativamente pequeño. Después de todo, era solo una academia menor. Tampoco había ninguna muralla defensiva que rodeara el lugar, solo un par de torres de vigilancia en las afueras del asentamiento. Los reyes de Elora nunca le habían dado permiso a la academia para construir un muro, temiendo su poder, temiendo que los magos allí se volvieran demasiado obstinados e independientes, y Great Tree Academy no se había atrevido a desafiarlos. Sin embargo, Marcus estaba seguro de que había defensas más sutiles protegiendo la academia, cosas que los inspectores reales ni siquiera podían empezar a detectar. Por lo menos, podía sentir una especie de campo de protección invadiéndolo cuando entró en los terrenos interiores del complejo de la academia. Su plan, si se le podía llamar así, era encontrar a alguien importante y pedirle que lo llevara ante su líder. No había necesidad de ser sutil. Sin embargo, antes de que Marcus pudiera siquiera acercarse a la torre, los guardias estacionados en la entrada inmediatamente lo notaron y lo hicieron entrar apresuradamente, aparentemente habiéndolo reconocido al verlo. Le dijeron que se quedara quieto y esperara en la habitación de invitados de abajo mientras buscaban a alguien para hablar con él. Eso fue raro. Marcus se debatía entre estar divertido y alarmado. ¿Cómo lo conocieron? Claro, era bastante sorprendente, pero hacía mucho tiempo que no regresaba a Great Tree Academy. Un guardia promedio aquí no debería poder reconocerlo tan fácilmente.
Ciertamente Marcus no reconoció a ninguno de los guardias. ¿Alguien ha estado distribuyendo dibujos de él? No tuvo que esperar mucho. Pronto, los guardias regresaron con una cara familiar. Aunque había pasado un tiempo, Marcus reconoció inmediatamente a Titus. El hombre era muy distintivo, medía casi 2 metros de altura y lucía una barba larga y de aspecto salvaje. La única diferencia era que su cabello y barba habían comenzado a ponerse grises en algunos lugares desde la última vez que Marcus lo había visto. Titus era el único mago de la fundación de la academia y su líder actual. Marco. Tito tronó. Siempre había tenido una voz muy fuerte y no podía o no quería hablar en voz baja. Gracias al cielo que leíste mi mensaje. Elegiste el momento perfecto para regresar. Si hubieras venido unos meses más tarde, esos cerdos isleños habrían enviado otra inspección. ¿De qué estás hablando?, preguntó Marcus, desconcertado. ¿No recibiste mi mensaje?, preguntó Titus, sonando un poco desconcertado esta vez. Marcus miró fijamente al hombre. El viejo Plinio le dijo que fuera a visitar la Academia Greytree cuando tuviera tiempo, pero no es que Titus lo estuviera buscando urgentemente. ¿No has empezado a volverte senil ya, verdad?, preguntó Marco en broma. ¿Cómo podría recibir tus mensajes? Estaba viajando por todos lados, ¿a dónde los enviaste? Mocoso. Esperaba que aprendieras algo de humildad con todo esto, pero no has cambiado ni un poco. Ningún respeto por tus mayores, el hombre chasqueó. Envié mensajeros buscándote. Supongo que fracasaron. Marcus se movió incómodo. Viajaba a pie por el mar de hojas. Por supuesto, los mensajeros no pudieron encontrarlo. ¿Quién estaría tan loco como para hacer eso? Sin embargo, eso plantea la pregunta, ¿por qué estás aquí entonces?, preguntó Titus, dándole una mirada juzgadora. Sentí una repentina necesidad de visitar mi antigua casa y pensé que sería bueno pasar por allí mientras estaba en la zona, dijo Marcus. Ya sabes, ver algunas caras viejas, hablar sobre lo que ha estado sucediendo mientras estuve fuera, ofrecer algo de ayuda a la academia si la necesitan. ¿Ayuda?, preguntó Tito. Al principio pareció desconcertado, pero rápidamente su mirada se volvió especulativa. ¿Quién no necesita ayuda? Son tiempos difíciles, hermano Marcus, ¿qué tipo de ayuda puedes ofrecer? Como puedes imaginar, mi nombre no está bien considerado en el salón de los ancianos en este momento, comenzó Marcus. No tienes que explicar nada sobre eso, dijo Titus, agitando su mano frente a él de manera despectiva. De hecho, la razón por la que estaba tratando de encontrarte es que las delegaciones de Greytree Academy siguen viniendo aquí y preguntándome sobre tu paradero. Marcus hizo una mueca internamente, aunque exteriormente permaneció tranquilo e impasible. Me han contado muchas de sus quejas hacia usted. Confío en que no necesito repetírtelos, ¿verdad?, preguntó Tito. Marcus negó con la cabeza en respuesta. Bien. Lo que estaba tratando de decir es que no puedo prometerles ninguno de los recursos de Greytree, dijo Marcus. Sin embargo, para cualquier cosa que pueda hacer personalmente. De todos modos, no quiero nada de esos mixines, lo interrumpió Titus. Sin embargo, me prometieron una recompensa o dos si puedo traer alguna noticia sobre tu paradero. Si pudieras decirles a tus compañeros mayores la próxima vez que los veas que fui yo quien te dirigió hacia ellos. Claro, dijo Marcus encogiéndose de hombros. Maravilloso, sonrió Titus. De todos modos, seré directo, la mejor manera de ayudar a la academia es haciendo una tablilla patrimonial de tu técnica fundamental y entregándonosla para que la guardemos. Marcus se quedó en silencio por un momento. El viejo Plinio insinuó fuertemente que esto era lo principal que Greytree Academy querría de él, y parecía que era cierto. Sin embargo, Marcus todavía no podía entender por qué deseaban eso con tanta fuerza. Titus parecía incómodo ante el silencio de Marcus. Estaba tratando de parecer confiado, pero nunca fue un gran actor, e incluso el hecho de que lo pusieran en la posición de liderazgo de su academia no cambió eso. Sin duda, Tito entendió que lo que le había pedido a Marco no era una petición pequeña. Por un lado, los magos tendían a ser muy protectores de sus secretos mágicos, y eso era especialmente cierto para los magos de manifestación espiritual y superiores. Los magos obtuvieron mucho poder del misterio que rodeaba sus poderes y habilidades exactos, registros detallados que detallaban cuáles eran esas habilidades podrían usarse fácilmente en su contra, si alguna vez fueran robados o si se le daba permiso a una persona equivocada para estudiarlos.
Esto fue especialmente cierto en este caso, porque Great Tree Academy era solo una institución pequeña y ni siquiera tenía un adepto de rango espiritual estacionado permanentemente allí como protector. ¿Podrían realmente proteger un secreto tan importante, incluso si quisieran? La segunda cuestión era que hacer un registro patrimonial como ese no era trivial. Un registro patrimonial no era solo una cuestión de sentarse y escribir instrucciones. Los no adeptos a veces hacían copias secretas de técnicas y hechizos fundamentales copiando palabras y diagramas tal como los veían, pensando que eso sería suficiente. Estos registros muertos eran bastante comunes y no valían mucho. No podrías convertirte en mago siguiendo una técnica fundamental transcrita de esta manera, ni aprender un hechizo copiado de manera tan ingenua. Para que un objeto no vivo sirviera como registro mágico, un mago tenía que usar su comprensión de la magia para imprimirlo en un objeto, solo entonces otro mago podría sintonizarse con la magia almacenada en su interior. Este fue un proceso que llevó mucho tiempo incluso para la magia relativamente simple. Dependiendo del nivel y complejidad de los misterios involucrados, puede ser necesario un sacrificio de su propia alma y logos. En resumen, Marcus tendría que debilitarse severamente para poder crear esta tableta patrimonial que Titus quería. Además de eso, ningún material normal podría contener la huella de una técnica fundamental en el rango de manifestación espiritual. Marcus tendría que dedicar tiempo y esfuerzo a buscar materiales adecuados o comprarlos de su propio bolsillo. La Great Tree Academy nunca podría adquirirlos por sí sola. ¿Por qué es importante que haga esto ahora?, preguntó Marco. La mayoría de los magos de manifestación espiritual solo hacen esto cuando comienzan a envejecer y se acerca el final de su vida, o cuando están a punto de abandonar la realidad material y pasar a los cielos exteriores. Para ser sincero, creo que estás siendo un poco prematuro. Estoy dispuesto a darte una grabación de mi técnica fundamental, e incluso de algunos de los muchos hechizos que recopilé en mi deambular, pero creo que todavía soy joven y estoy creciendo. Dentro de una década, puede que incluso vuelva a subir de rango, y entonces este récord quedará obsoleto. Entonces, ¿no sería esto un gran desperdicio? ¿O crees que tienes posibilidades de llegar al sexto rango?, preguntó Titus, visiblemente sorprendido. Claro, vamos con eso. Es una posibilidad, dijo Marcus. Ahora que lo pensaba, si terminara haciendo un registro de su técnica fundamental, ¿no sería muy obvio su rango real para cualquiera que lo mirara? Probablemente sería una buena idea sincerarse con Titus y el resto de los ancianos del gran árbol antes de que las cosas avancen tan lejos. Ah, hermano Marcus. Titus sacudió la cabeza. Eres un mocoso un poco arrogante, pero los 6 cielos claramente te han sonreído. Aún así debo insistir. Sé que estoy pidiendo mucho y entenderé si me rechazas, pero simplemente debo intentar convencerte. No sabes lo importante que es esto para nosotros. Probablemente ni siquiera te diste cuenta de esto, ya que tienes un talento tan natural para todo lo mágico, pero hay algo mal con la técnica del árbol del alma. ¿Equivocado? ¿En qué manera?, preguntó Marcus, despreocupado. Había estudiado la técnica del árbol del alma con gran detalle a lo largo de los años y nunca había visto ningún defecto. En todo caso, parecía bastante genial en su diseño, aunque estaba optimizado para cosas que la mayoría de los magos consideraban de menor importancia. Un practicante de la técnica del árbol del alma podría sintonizarse con muchos más hechizos a la vez que cualquier otro mago, por ejemplo, y podría adaptarse prácticamente a cualquier hechizo o habilidad mágica. Por desgracia, la sabiduría clásica afirmaba que un mago que verdaderamente dominaba un solo hechizo era infinitamente más digno de elogio que aquel que aprendía 100 hechizos diferentes. ¿Era a eso a lo que se refería Tito? El fundador de nuestra academia y el creador de la Academia Soul Tree no era un humano, dijo Titus. Ah, dijo Marcus, no muy sorprendido. ¿Era tal vez un árbol? Tito pareció desconcertado. ¿Qué? No, él no era un árbol. ¿Por qué pensarías eso? ¿Entonces Sacred Oak no es el creador de la técnica del árbol del alma?, preguntó Marco. Ah, dijo Titus, apuntándolo con el dedo con complicidad. Veo que sabes acerca de la bendición. Bueno, todo el mundo sabe acerca de la bendición, pero la mayoría de ellos no son lo suficientemente perspicaces como para darse cuenta de que es real. Visité el árbol y la sensación que me dio, comenzó Marcus. Sé lo que vas a decir. El árbol se siente como si hubiera practicado la técnica del árbol del alma hasta alcanzar un nivel impío de poder, lo interrumpió Titus. Para ser honesto, no sé por qué es así. Nadie hace
Sin embargo, nuestros registros sobre el árbol son muy detallados y se remontan al momento en que lo encontró por primera vez. Y en ese momento, no emitía ni de lejos la misma sensación. ¿No?, preguntó Marcus, desconcertado. No, confirmó Titus. En aquel entonces se lo conocía simplemente como Maestro Oak. Claramente era una poderosa criatura mágica de nivel espiritual, pero no más que eso. Fue solo después de varias generaciones de interacción con nuestra academia que el árbol comenzó a exhibir este sentimiento de resonancia hacia nuestra técnica fundamental. Se sincronizó con nosotros cada vez más y, a medida que lo hacía, los efectos de su bendición se hicieron cada vez más fuertes. Marcus no sabía qué pensar sobre eso. El árbol cambió de cualquier técnica fundamental que practicara a la técnica del árbol del alma después de entrar en contacto con la academia. ¿Por qué haría eso? ¿Cómo haría eso? Marcus pensó que la gente ya no podía cambiar las técnicas fundamentales después de alcanzar el quinto rango y superiores. Incluso las criaturas mágicas no estaban exentas de eso. ¿Por qué nada de ese estúpido árbol no tiene sentido? Pero de todos modos, Sacred Oak definitivamente no es nuestro fundador. Algunos de los ancianos creen que el fundador fue un elfo, pero quién sabe. También podría haber sido miembro de una de las otras razas antiguas que ya no existen en nuestro planeta. Había muchos de esos antes de que los orcos atravesaran No Man's Spire, continuó Titus. Cualquiera que sea el caso, su mentalidad y comprensión del mundo eran lo suficientemente diferentes de la mayoría de la humanidad como para que la mayoría de la gente tenga problemas para practicar la técnica a un alto nivel. Las personas verdaderamente talentosas como tú pueden superarlo, pero para el resto de nosotros es un dolor de cabeza constante. Marcus ni siquiera lo había sospechado. Sabía que la técnica del árbol del alma era difícil de practicar, lo había oído de muchas otras personas, incluido el viejo Plinio, pero no tenía idea de que esa era la razón detrás de esto. ¿No ayuda la bendición del roble sagrado?, preguntó Marco con curiosidad. Absolutamente, dijo Titus. Sin embargo, parece ser más eficaz en los rangos anteriores y pierde gradualmente su eficacia a medida que las personas envejecen. Nuestra academia tiene un nivel anormalmente alto de terceros rangos, hasta el punto que incluso otras academias han comenzado a darse cuenta, pero una vez que intentamos avanzar a mago básico o superior, nos topamos con una pared de ladrillos. Marcus finalmente pudo adivinar lo que estaban pensando Titus y sus compañeros mayores. Dado que había alcanzado el rango de manifestación espiritual y era humano, podría servir como fuente de una nueva técnica del árbol del alma. Uno con el que los demás miembros humanos de la Great Tree Academy tendrían mayor afinidad. Aún mejor, debería ser posible que los propios ancianos también consulten esta versión de la técnica del árbol del alma y ajusten sus propios fundamentos de acuerdo con ella, permitiendo a algunos de ellos pasar al siguiente rango. Generalmente, las tradiciones mágicas se debilitaban con cada nueva generación. No era inevitable, pero la mayoría de los estudiantes solo dominaban una versión menor del oficio de su maestro. Cuando estos estudiantes transmitieron su técnica ya defectuosa a sus propios estudiantes, el resultado generalmente fue una comprensión aún más defectuosa, y así sucesivamente. Por lo tanto, las academias valoraban mucho más los registros técnicos más antiguos que los recientes, ya que los registros más antiguos tendían a ser más potentes y completos. Sin embargo, eso no significaba que esos legados diluidos fueran inútiles. Incluso una copia menor contenía conocimientos únicos del mago que la creó y, en general, eran extremadamente compatibles con la técnica original. Siempre fue mejor para una academia tener 10 copias diferentes de un legado que solo una, sin importar cuán grande fuera ese legado. Seguramente hubo otros miembros de la academia que lograron la manifestación espiritual, comentó Marcus. Sé que fuiste mucho más glorioso en el pasado y que eres bastante anciano. ¿Podría ser que ninguno de ellos haya dejado su propio legado a la academia a lo largo de los siglos? Titus hizo una mueca amarga ante la pregunta. Nuestra academia era muy diferente en la antigüedad. Era menos una academia y más un culto religioso secreto. Nuestros antiguos ancianos se negaron a escribir nada de su magia, prefiriendo transmitir el legado directamente de maestro a aprendiz. En algún momento rechazamos y perdimos a todos nuestros ancianos de manifestación espiritual, lo que nos obligó a empezar de nuevo, guiados únicamente por las tablillas de herencia del fundador. Desde entonces, algunos de nuestros miembros han logrado la manifestación espiritual con la técnica, pero al igual que usted, nos dejaron para perseguir sus ambiciones en otra parte. Estas ambiciones inevitablemente se convirtieron en su perdición. Todos murieron jóvenes, sin dejar ningún legado que aprender desde atrás.
Veo. Tienes miedo de que yo también muera antes de transmitir mi legado, dijo Marcus. Sí, confirmó Titus. No sé si es mala suerte, una antigua maldición que alguna bruja puso en nuestra escuela, o un sabotaje deliberado por parte de alguien desde las sombras, pero todos nuestros grandes talentos terminan muriendo jóvenes. No quiero correr más riesgos. Cuanto antes puedas dejar atrás tu legado, mejor. Marcus lo pensó un poco. Todavía pensaba que todo esto era prematuro y que Titus simplemente estaba siendo paranoico. Aún así, podía entender su ansiedad por el asunto. ¿La academia me proporcionará los materiales necesarios o tendré que adquirirlos yo mismo? Preguntó Marco. Ya sabía la respuesta a eso, pero no pudo evitarlo. Ah, bueno, ya ves. Titus buscó a tientas, tirando nerviosamente de su larga y tupida barba. Great Sea acaba de recibir otra ronda de tributo de nuestra parte durante la Segunda Guerra de la Academia, los fondos son un poco escasos. No digas más, lo interrumpió Marcus. En ese caso, puede que me lleve algún tiempo adquirirlo todo. Puede que sea un mago de manifestación espiritual, pero sigo siendo solo una persona y dudo que pueda movilizar los recursos del Gran Mar para esto. ¿Podría llevarme, no sé, 2 años? Probablemente podría conseguirlo todo en unos 6 meses, pero Titus no necesitaba saberlo. 2 años. Eso es antes de lo que pensaba, Titus murmuró para sí mismo, sumido en sus pensamientos por un minuto. Marcus se maldijo internamente. Debería haberle arrojado un número mayor a Titus y luego dejar que el hombre le convenciera de lo que creyera razonable. Por desgracia, Marcus nunca había sido un gran negociador. Está bien, dijo finalmente Titus, asintiendo levemente para sí mismo. Necesito hablar con algunas personas, pero debería. Su discurso fue interrumpido por una fuerte conmoción procedente del exterior de la habitación. Señor, gritó una voz joven en algún lugar afuera. Señor. Por favor deje de. El anciano principal está teniendo una reunión privada, no puede simplemente irrumpir y... Fuera de mi camino, muchacho, ¿no sabes quién soy? Gritó una voz mayor y altiva. Maldita sí, maldijo Titus. Este tipo no. ¿Cómo se enteró tan rápido de que estás aquí? Antes de que Marcus pudiera preguntar qué diablos estaba pasando, un hombre calvo y bigotudo vestido con ropas extremadamente coloridas irrumpió en la habitación, prácticamente pateando la puerta. Un trío de guardias entró corriendo detrás de él, claramente molestos con sus acciones, pero sin atreverse a agarrar al hombre y arrastrarlo fuera de la reunión. Uno de los guardias, un joven alto que parecía ser el líder de los 3, miró aterrorizado a Titus. Titus le devolvió la mirada con una expresión oscura que comunicaba claramente que el hombre había cometido un gran error. Lo siento señor, traté de detenerlo pero balbuceó frenéticamente el joven guardia. Maestro Titus, prometió que me avisaría en el momento en que el Elder Marcus regresara de su peregrinación, dijo el hombre ricamente vestido, sin importarle la angustia del joven guardia. ¿Por qué tuve que enterarme de que venía de terceros y luego luchar contra tus guardias solo para llegar aquí? Maestro Lucius, seguramente está exagerando, dijo Titus con cortesía claramente forzada. Después de todo, no parece que los guardias estuvieran luchando mucho para mantenerte alejado. El joven guardia retrocedió visiblemente ante el comentario. Titus le hizo un gesto silencioso con la mano que hizo que los 3 guardias abandonaran la habitación y cerraran la puerta detrás de ellos. Y menos mal que no lo hicieron, porque eso sería traición, ¿no? Dijo Lucius, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Parecía completamente despreocupado por estar en la habitación con 2 magos poderosos, a uno de los cuales claramente no le agradaba. Atacar a un emisario real es un crimen, maestro Titus. Como lo es mentirles y obstruir sus deberes. Ah, un emisario real. Eso explica muchas cosas. Sin embargo, Titus no parecía particularmente preocupado por la acusación. El Elder Marcus vino aquí hace apenas 1 hora y simplemente me estaba tomando un tiempo para ponerme al día con un viejo amigo. No había necesidad de montar una escena de esta manera. Tan pronto como terminara aquí, habría enviado a alguien a buscarte, explicó Titus con calma. Estoy seguro, dijo el emisario Lucius dubitativamente. Puede que te resulte difícil aceptar esto, pero estás lejos de ser la única persona que busca una audiencia con el Elder Marcus, y definitivamente no es la más prestigiosa en hacerlo, le dijo Titus. Aparte de usted, los representantes de Great Sea Academy, Giant Thunder Hall, Crystal Mountain Academy y Raven Temple han solicitado ser notificados en el momento de su regreso.
Ese tantos, ¿y por qué Redden Temple fue incluido en esa lista? Marqués estaba absolutamente seguro de que nunca les había hecho nada. ¿Qué posible agravio podrían tener con él? Bueno, no están aquí ahora mismo, ¿verdad? Lucius respondió. Soy. Se volvió hacia Marqués y le hizo una profunda reverencia. Aparentemente tenía mucho más respeto por Marqués que por Titus, un hecho que hizo que el anciano del gran árbol frunciera el ceño con tristeza por un momento. Marqués respondió con una reverencia, aunque mucho más informal. ¿En qué puedo ayudarle, maestro Lucius?, preguntó cortésmente. La familia real de Elora no era una fuerza poderosa, por lo que ofenderlos probablemente no sería gran cosa, pero Marqués ya tenía muchos enemigos. No era necesario añadir otro a la mezcla. Además, el orfanato en el que creció Marqués fue financiado por el reino de Elora, de ahí su apellido. Siendo realistas, les debía cierto nivel de gratitud. Pido disculpas por la terrible primera impresión que seguramente te di, pero no se pudo evitar, dijo Lucius. Traigo un mensaje de su majestad real, el rey de Elora. Solicita su inmediata presencia en la capital. Está bien, dijo Marco. No era lo que había planeado hacer, pero, sinceramente, no había un plan específico para el futuro cercano. ¿Puedo saber de qué se trata esto? Por primera vez desde que irrumpió en la habitación, la máscara de confianza se deslizó del rostro y la postura de Lucius. Sabía claramente para qué llamaban a Marqués, pero parecía reacio a decir algo. Los magos necesitan preparación para aprovechar al máximo sus poderes, señaló Marqués. Si necesitas mi ayuda con algo, probablemente nos ayudaría muchísimo a ambos si supiera con qué estoy lidiando. Lucius parece pensarlo unos momentos antes de tomar una decisión. Titus se inclinó ligeramente hacia adelante, claramente interesado en la respuesta. Probablemente el emisario real se negó a decirle nada. En realidad se ha abierto una grieta en el Palacio Real, dijo Lucius en voz baja. Y hay cosas que se cruzan periódicamente. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.